4, que es la genética del sexo. Vamos a ver la importancia del sexo en el desarrollo de la genética. Eso ya lo saben ustedes, lo hemos venido hablando, porque es importante el sexo en relación a la genética. ¿Y qué es lo que estudia la genética? El mecanismo de determinación sexual. Hay diferentes mecanismos de determinación sexual. Los patrones de herencia, que es lo que les hice referencia ahorita. A los diferentes patrones, que son herencia completamente ligada al sexo, influenciada por el sexo y limitada por el sexo. Son tres tipos de patrones totalmente distintos, pero van en relación con el sexo. Para ustedes, ¿cuál es la importancia del sexo en la genética? Ya lo hemos venido hablando, creo que en el tema 1, lo hablamos en el tema 2, y creo que medio lo sondeamos en el tema 3. Pero estoy seguro que en el 1 y el 2 lo hablamos. Primero, tiene que haber individuos de reproducción sexual, ¿no? Y son los que estamos bajo estudio nosotros, normalmente. La vaca, el perro, todos ellos tienen un macho y una hembra. ¿Dónde está la muchacha? Acá está de reposo. Tiene que haber un macho y tiene que haber una hembra. No está enfermo, Estuvo en una cirugía, sí. tuvo una cirugía. Ah, de urgencia. Sí, y está de reposo. Vamos a hablar. Tiene que haber un macho y una hembra, y esos individuos tienen que producir unos gametos. Y ya sabemos que el macho y la hembra como individuos son completos, son diploides, y los gametos son haploides. Porque tienen una finalidad, ¿no? Que es unirse, esos dos gametos. Si partimos de ahí y se unen esos dos gametos, el masculino con el femenino, ¿qué ocurre? Ya lo hablamos. Se origina un nuevo ser, ¿no? Pero antes de eso, antes de que respire, pasa lo siguiente. Se une ese gameto masculino con el femenino, que son pronúcleos, que son en la mitad de la cadena cromosómica de esa especie, ¿verdad? Y como viene un pronúcleo, es decir, la mitad va, o ese individuo, la mitad es de mamá y la mitad es de papá, ocurre algo. Que mamá y papá son diferentes, ¿no? Primero son individuos distintos, inclusive, aún cuando están hermanos, son individuos distintos, ¿verdad? Claro, tiene más genes, eso lo vamos a ver en consanguinidad, ¿no? Pero para que me entiendan, ya son individuos distintos, con una reproducción sexual, necesita otro individuo para reproducirse, ¿no? Pero lo que llevo a esta acotación, que ya lo hemos hablado, que la genética estudia la herencia y la variación. Y para que ocurra una variación, este es un recurso muy importante para que pase eso. Porque entonces viene material genético, porque ¿qué es el gameto? Si lo vemos en la parte genética, nada más y nada menos que es una información que lleva, que es la información o el código genético. ¿Sí? Lleva media información de mamá y lleva media información de papá, los cuales son completamente distintos. Y eso ocurre en una variación, que es lo que estudia la genética, una diferenciación. Son diferentes, por eso cada individuo es diferente. Inclusive como la producción de gametos es al azar y es sin fin, ¿sí? La posibilidad de que sea el mismo gameto no va a pasar, va a ser diferente. Por eso hermanos que son hermanos se parecen, pero no son iguales. ¿Sí? Los únicos que son iguales genéticamente son los gemelos. ¿Sí? Los mochos no, también de modo diferente, ¿no? Pero los gemelos sí. Inclusive después que nacen los gemelos, y esto también es importante, pero ya no es el tema, pero todo va relacionado. Puede haber gemelos en un lado, gemelos en el otro, que son genéticamente idénticos, pero ya se le ve una diferencia por efecto ambiental. ¿Sí? Los morochos sí, porque no son gemelos, no son del mismo huevo, del mismo óvulo, del mismo espermatozoide, son de distintos. ¿Sí? En cambio los gemelos son del mismo óvulo y del mismo espermatozoide que se dividen.
forma de los individuos. Ellos genéticamente son iguales porque vienen del mismo óvulo, del mismo espermatozoide, pero inclusive cuando hay diferencias ambientales o cuando uno tiene una experiencia ambiental distinta al otro, ya empiezan a variar. Uno pasa más sol que el otro, uno más muertito que el otro, entonces ya hay una variación. De hecho, comentario, en Italia hay un caso que tiene ya poco más de 20 años, un homicidio, y están involucrados al menos un gemelo, pero no han podido por ninguna forma, profe, comprobar cuál de los dos fue. Huella dactilar no sería. Todo, porque es que hasta Huella la... dactilar. Esto es probablemente por las evidencias, ¿no? No llegan a Ajá. Entonces, ¿cuál es la importancia de la genética, del sexo en la genética? Que gracias a ello es un mecanismo que primero la genética estudia la herencia y la variación, y gracias al sexo es un mecanismo que contribuye, apoya, aporta esa variación, porque viene de gametos distintos. Eso lo hemos venido hablando en el tema, creo que 1 y 2, principalmente. Cuando hablamos de fecundación, donde se unen los pronúcleos que son distintos y ocurre una variación. Y es un sinfín de posibilidades de los gametos. Si lo vemos en este es el acto de reproducción sexual y lo que hemos venido hablando es esto. Ese óvulo viene de una hembra de X especie, de X variación, y ese espermatozoide viene de un macho de X especie, de la misma especie por supuesto de la hembra, que tiene una información. Básicamente, entre el óvulo y el espermatozoide, ambos tienen una información, y cuando se unen se complementan. Forma otra vez el individuo, diploide, su carga cromosómica completa, y con información nueva, porque tiene un poquito de la madre y un poquito del padre. Esa es la importancia del sexo en la genética. Posibilita el cambio de ADN entre individuos gracias a los gametos. Porque la información que lleva es ADN, que el ADN tiene los genes. Entonces, hay ese intercambio de información, de material, entre esos gametos para formar el individuo. La elección de pareja, en panmixia, esto lo van a ver mucho en el bloque 2, que es reproducción al azar. Producción de gametos con posibilidades infinitas. Y el muestreo mendeliano no lo es permitido en este caso. Entonces, ¿cuál es la importancia del sexo para la producción animal? ¿Qué diferencia hay en el sexo? Primero, a grosso modo, uno es macho y una hembra, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo nosotros aquí, para el tema de producción, ¿cuál es la importancia que tiene el sexo? Para usted, ¿qué creen? Por ejemplo, en bovino, el toro prefiere a los machos para producir carne y la hembra para producir leche. Exacto. Esa es una diferencia. Sí, claro. Otro ejemplo. Si no es verdad. Con pocas palabras, que se fertilidad. Primero la confianza. Otra importancia del sexo en la producción animal. Producción. ¿Qué es producción? Leche, carne, huevo. La genética también puede ser, depende, ¿no? No, aquí estamos viendo el sexo, más que la genética en estos momentos. ¿Sí? El sexo, ¿por qué nos interesa el sexo? Por ejemplo, si vas a tener una granja y vas a producir huevos, ¿sí? Huevos de consumo, para distribuir en todos los supermercados. ¿Qué te interesa? ¿El gallo o la gallina? La gallina. Entonces hay una importancia del sexo, porque por ser hembra produce huevos. El macho, a pesar de que lleva la genética del huevo, no produce huevos.
Esa es una importancia. Otro ejemplo, clásico, básico aquí en el sur. Ajá. Si nos vamos a la finca y somos una unidad de producción de leche, ¿quién produce leche? La vaca, la búfala, el toro o el búfalo. La vaca y la La búfala. vaca, ¿no? Entonces, en unidades de producción de leche, por ejemplo, de bovino, se insemina con semen sexado, y a eso me estoy refiriendo, que se hace un proceso, y es lo mismo, que se separa el espermatozoide que tiene el cromosoma X, el espermatozoide que tiene el cromosoma Y, para poder hacer un programa de inseminación artificial, inseminación a tiempo fijo, como usted quiera, un programa de reproducción con semen sexado, con la finalidad de que esa pajuela de semen sexado que tiene el cromosoma X en este caso, me preñe esa hembra para producir una hembrita, ¿sí? Una becerra, que al final va a crecer y va a dar leche. Entonces esa es la importancia del sexo según la finalidad de la producción. ¿Voy a producir leche? Tengo que ir más por hembra, ¿no? Porque el macho, a pesar de que lleva los genes de producción de leche, inclusive es el que principalmente los aporta, no expresa la característica. Y eso hacemos referencia al concepto que vimos de penetrancia. La característica de producción de leche tiene cero penetrancia en el macho. Lo lleva, pero no lo expresa. Pero tiene penetrancia completa, si vamos a sexo, en la hembra, porque lo lleva, pero lo expresa. Igual que ustedes. Ustedes paren y van a dar leche, porque tienen la anatomía para eso. El macho no, nosotros no. ¿Sí? Igual en los cerdos. ¿Qué cerdo vas a matar primero? ¿O cuál te beneficia si vas a llevar a beneficio? Los machos, ¿no? Entonces, ¿ah? El macho. ¿Y por qué va a llevar el macho? Porque el macho adquiere Tiene más información. Por eso es importante lo que dijo Castillo verso 30. Igual, si tenés una unidad de producción de carne, ¿a quién te interesa? ¿El macho o la hembra? El macho. Te interesa son los toretes, los novillos, según como lo venden. En Zulia es más novillos, pero según como lo vendáis, es el macho al final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene más tipo cárnico, adquiere más peso, más rápido, tiene más musculatura, por la condición de ser macho. Entonces, es la importancia del sexo en la producción animal, según a lo que se vaya a dedicar. Entonces, por un lado, son importantes las hembras, que es el anterior, son las hembras, ejemplo, en producción de leche, ejemplo, en los huevos. En otro lado, son importantes los machos. Hicimos el ejemplo de los huevos, ¿no? Y aquí el ejemplo del pollo. Si tenés una unidad de producción y tenés granja de pollos y de huevos a producir, en el galpón de que va a producir huevos no va a meter macho, va a meter por hembra. Y en el galpón que va a producir pollo no va a meter hembra, va a meter por macho. ¿Sí? Por pollo. Mecanismo de determinación sexual. ¿Sí entendieron lo de producción? ¿Por qué es importante el sexo uno en el otro? No. Lo pregunté y quedaron todos como... Esa es la única diferencia, pues, muy sencillo. Si es macho, si es hembra, uno tiene más... ahí no ocurre eso que el macho se siente hembra y la hembra se siente macho y va a poner huevos. Ahí lo que ocurre es lo normal de la naturaleza. Mecanismo de determinación sexual. Hay diferentes mecanismos de determinación sexual. A través de cromosomas sexuales, ejemplo nosotros, ejemplo el perro, ejemplo el gato, ejemplo la vaca, ¿sí? Donde a través de un cromosoma, es decir, y en este caso, algunas veces es el gameto femenino o el gameto masculino el que me da la determinación del sexo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de nosotros, el macho con el espermatozoide es el que determina si es macho o si es hembra, el hijo. ¿Por qué? Porque el espermatozoide lleva el cromosoma X, se une con la X de la hembra y forma una hembra. O el espermatozoide lleva el cromosoma Y, se une con el X de la hembra y forma un macho. Y por eso es un beneficio de lo que le hablé
Por ejemplo, en la biotecnología de lo que es el sexaje del semen. Puedo separar a través de ahí los espermatozoides. Este es un mecanismo. El otro mecanismo es el factor único, que es el determinante del testículo. Otro mecanismo es el ambiental, que me imagino que habrán visto, no sé si todavía está, creo que sí está, Animal Planet, Jeff Gordon, ese era mi ejemplo. El cazador de cocodrilos, donde estaban los nidales esos de cocodrilos, de tortugas, y según la temperatura que estuviera en el ambiente, llegaba a ser esos huevitos sean eran para hembras o eran para machos. Y la polipoidía, que es la abeja, las hormigas, la avispa. En cromosomas sexuales existen individuos heterogaméticos y homogaméticos. Ya hemos hablado de eso. ¿Cuáles son los heterogaméticos? ¿O por qué son heterogaméticos? Porque producen, o se llaman heterogaméticos, porque tienen la posibilidad de producir diferentes gametos, a grosso modo. ¿Correcto? A grosso modo. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, para que no entendamos, somos heterogaméticos los machos, porque tenemos la posibilidad de producir espermatozoides, pero espermatozoides con el cromosoma X y espermatozoides con el cromosoma Y. Mientras que la hembra es homogamética, solamente va a producir óvulos o gametos con el cromosoma X. Los individuos. Tenemos los seres humanos, los bovinos, ya sea búfalo, vaca, insectos, cucarachas, saltamontes, cerdos, aves, en este caso los pollos que me interesan, los gaticos, y hoy vamos a hacer mucha énfasis en los gaticos, los caninos. Todos esos individuos tienen una característica en común, que producen gametos, porque tienen una reproducción sexual. Produce un gameto masculino o un gameto femenino, según sea el individuo. Y todos esos individuos o son heterogaméticos o son homogaméticos. Hay individuos masculinos heterogaméticos en esas especies, como hay individuos masculinos homogaméticos. Asimismo hay hembras entre esos individuos que son heterogaméticas y homogaméticas. Es muy importante diferenciar quién es quién. Vamos a ver quién es quién en cada aquellos individuos donde el macho es heterogamético, es donde en la hembra o produce un solo tipo de gameto, en este caso X, y el macho, que es XY, tiene la posibilidad de producir dos tipos de gametos, ya sea el gameto masculino con el cromosoma X o el gameto masculino con el cromosoma Y. Entonces volvemos al tema 1. Heterogamético, si diferencian la palabra heterogamético, diferentes gametos. Entonces en este caso el macho produce diferentes gametos en relación al sexo. Sabemos que la hembra va a ser XX y el macho va a ser XY. ¿Quiénes son esos individuos que están ahí? El cerdo, el bovino, nosotros los seres humanos, ovinos y caprinos. Machos heterogaméticos todavía. La hembra va a ser XX y el macho va a ser XO. XO es que no posee ese cromosoma. Pero ya al no poseerlo ya es una diferencia. Entonces produce, la hembra solamente va a producir gametos con el cromosoma X, pero el macho va a producir gametos con el cromosoma X o sin ese cromosoma. Y ya ahí ocurre la diferenciación. Aquel que recibe dos dosis, es decir, 2X, va a ser hembra, va a ser un individuo nuevo, hembra, y aquel que recibe una sola dosis va a ser un individuo macho. ¿Quiénes están ahí? X. X solo, XO.
porque en realidad se determina X. Ajá. Los grillitos y nuestra amiga la cucaracha. Aquí, el primero nos interesó mucho, el segundo también nos interesa, el tercero nos interesa bastante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de las aves. Tenemos hembras heterogaméticas, ven, macho heterogamético al principio, ahora tenemos las hembras heterogaméticas, donde la hembra va a ser ZW y el macho va a ser ZZ. Vean la diferencia. Ahora el macho, sus dos cromosomas sexuales son iguales y la hembra, sus dos cromosomas sexuales son diferentes. Entonces aquí entra la posibilidad donde la hembra cambia las circunstancias, donde la hembra tiene la posibilidad de determinar el sexo, de producir gametos distintos. Entonces por eso ahí se convierte la hembra en heterogamética. El macho va a ser ZZ y la hembra va a ser ZW. ¿Quiénes están ahí? Nuestros amigos los pollos y la mariposa. Seguimos con el mismo ejemplo, hembras heterogaméticas, donde algunas especies, como peces, van a tener hembras ZZ, ZO, y volvemos al mismo ejemplo. Cuando me refiero a O, es que no posee ese cromosoma, sino que cuando tiene una sola dosis, ¿verdad?, es hembra, y cuando tiene las dos dosis, en este caso, como el macho es homogamético, tiene las dos dosis, va a ser macho. ¿Estamos bien hasta aquí? Importante de estas dos, de estas son dos. Uno, macho heterogamético, hembra heterogamética. ¿Dónde se diferencia? Si es hacia... Si es a... individuos de importancia de estudio hacia nosotros, principalmente al ser humano, ¿no? Que hacemos la relación ahí. Pero los bovinos, los cerdos, bovinos me refiero a vacunos y bovalinos, los cerdos, las aves, bovinos y caprinos, que serían las principales, caninos, felinos, serían los principales. Hay individuos de eso donde la hembra es heterogamétrica y hay individuos de eso donde la hembra es heterogamétrica también. Entonces es muy importante diferenciarlos al momento de la práctica o al momento del examen, ¿no? Por supuesto. Factor único, factor determinante del testículo. Es un pequeño segmento del cromosoma que determina que se dé el desarrollo de la parte gonadal del testículo y hace la diferenciación del macho. Cuando este no está, es decir, no está el cromosoma Y, por supuesto, es una hembra, entonces no hay desarrollo de la parte gonadal del testículo. Y lo que permite entonces el desarrollo de la parte gonadal, pero del ovario. Entonces convierte a ese individuo en una hembra. ¿Sí entendiste? Fue muy rápido. Muy rápido. Sí. Muy sencillo. Ajá. Factor determinante del testículo. Es un factor que produce una enzima. ¿Sí? Y está exactamente en el cromosoma Y. En la región no homóloga del cromosoma Y. Es decir, que solamente lo tiene el Y. Y como lo dice, factor determinante del testículo. Como está en el cromosoma Y, es un factor masculino. ¿Sí? Y es que nos va a determinar que tengamos la gónada masculina, es decir, el testículo. Correcto. Básicamente hace eso. Como está en el cromosoma Y, es del macho, permite que se desarrolle el testículo. ¿Viste? Le salen las bolas, ¿no? Si no está el cromosoma Y, no está este señor. Como no está el cromosoma Y, no está ese señor, sino que está el cromosoma X, o es XX o es XY. Entonces, como está XX, no está este factor, inhibe el desarrollo del testículo, ¿verdad? Y se da entonces el desarrollo de la parte ovárica. ¿Sí entendimos? Sí, ¿verdad? Básicamente es así.
que lo veamos en gráfica. Factor único, factor determinante del testículo. Cuando está la presencia del factor determinante del testículo, es decir, cuando tiene el cromosoma Y, que él está en la región no homóloga del cromosoma Y, ocurre, inhibe la producción del ovario, lleva a la formación del testículo y todo lo que lleva el testículo, ¿no? Los conductores de Wolff, cuando se van a formar los espermatozoides y así sucesivamente. Cuando no está el cromosoma Y, cuando no está el cromosoma Y, no hay ese factor, entonces no hay esa inhibición, y lo que permite entonces el desarrollo de la parte ovárica. Por supuesto, se desarrollan los ovarios y las demás estructuras para llevar a la producción de óvulos. Otro factor, que es el factor determinante ambiental. Es importante que lo vean como conocimiento, ¿no? Que como les venía hablando, se da más que todo en reptiles y creo que algunos peces. Y el ejemplo es las tortugas y los caimanes y Los cocodrilos. cocodrilos también, ¿no? Entonces, según la temperatura ambiental, esa camada, vamos a decir, o ese nidal, va a salir más hembras o más machos. Sí lo han visto en Animal Planet, ¿no? Aquí no lo van a ver. Aquí no lo van a ver. En Animal Planet. A mí me gusta ir por el cedral, o sea. ¿Qué no va a ver? Lo que maneja no va a ver. En veterinario lo va a ver. Lo va a ver una finca y aquí en el sur de aquí no es muy raro. Sí hay, pero debe ser muy raro. Ah, bueno, y en el lago también, ¿no? Pero En los caños más que todo. pero hay cientos de criaderos, pues. Esta es Serenava Villa. ¿Ah? Serenava Villa, me queda donde. Aquí que hay más. Sí. Y baba también. Y pico de palo, creo que le dicen en el llano. Ah, para que te mueves, si van por el llano y le dicen, coño, moca con un pico de palo. Ese es un caimán. Que no lo ve. Entonces, según la temperatura del ambiente en ese entorno, en ese momento, ocurre esa determinación. Estaba leyendo que hay varias formas, ¿no? Esto, a medida de conocimiento. Hay una hipótesis que hembra, macho, hembra, macho y macho, hembra. Eso es según la temperatura. Uno indica que a mayor temperatura nacen machos, otro indica que a mayor temperatura nacen hembras, y otro indica que a mayor temperatura, es decir, en los dos extremos de temperatura, nace un sexo, pero en el intermedio nace el macho. Pero ya, aquí no lo va a ver. El otro es este, que se da en las abejas. Se sabe que los machos son haploides. ¿Qué es haploide? Que son una carga cromosómica de esa especie. La hembra, hay hembras obreras, que son infértiles, y la reina, que es la que poliniza, ¿no? Fertiliza. Entonces, los machos nacen haploides. Para que sea macho tiene que ser haploide. Para que sea hembra tiene que ser diploide. Tiene que ser fertilizado por la reina. Entonces, ¿qué hace la reina? Para poder producir el macho, que no son los muchos, decide cuál larva no va a fertilizar y esa la destina a macho, para que sea haploide. Ahora, ¿cómo se diferencia la hembra la obrera hembra de la reina? Ya ahí viene una diferenciación porque ya ella es diploide, ambas son hembras, pero una es infértil y la otra no. ¿Cuál es la diferencia? Por la calidad y la cantidad de alimentos que presenten a esa larva. Y esa cantidad y esa calidad de alimentos, ese factor ambiental, pero al final es externo, es el que va a contribuir a que esa hembra se vuelva fértil y se vuelva una reina. Gracias a esa diferenciación del alimento, entonces sale la reina.
El alosoma. ¿Quién sabe qué es un alosoma? Ajá. Otra pregunta. ¿Quién sabe qué es un autosoma? Ya de los autosomas tuvimos conversando. De los autosomas tuvimos conversando. Estuvimos conversando. ¿Verdad? Y de los autosomas. ¿Quién sabe qué es un alosoma? Alosoma es básicamente el cromosoma sexual. Y el autosoma son los cromosomas somáticos. Ejemplo. Nosotros tenemos ¿cuántos cromosomas? 46 cromosomas. De esos 46, ¿cuántos son autosomas? 44. Y los otros dos que faltan Sexuales. son sexuales o cromosomas alosomas. Los cromosomas X y Y muestran variaciones en las regiones. Y en regiones homólogas. Tienen regiones homólogas y regiones heterólogas o no homólogas. Ya sea en mamíferos como nosotros, los perros, los cerdos, etc. Dividimos los cromosomas sexuales en X y Y. Ya sea en aves, y dividimos los cromosomas sexuales en Z y W. Aquí lo vamos a manejar así. Hay una literatura que dice que el factor determinante en aves, más que el cromosoma W, es la carga que tienen ellos en el individuo. Entonces, esta parte lo que es que existen los cromosomas sexuales, a pesar de que, por ejemplo, el X y el Y son distintos, existen regiones homólogas y regiones heterólogas, o diferentes, o regiones no homólogas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ajá. ¿Qué vimos de ahí? Vimos que existen cromosomas autosómicos y alosomas, cromosomas sexuales. Dividimos los distintos tipos de determinación sexual del sexo y la importancia del sexo en la genética y la importancia del sexo en la producción. Recuerden que nosotros estamos estudiando veterinaria tanto para salvar los animalitos como para la producción. Algo que se involucra mucho en el Zulia es la producción. Pero si alosomas son las Cromosomas sexuales. sexuales y los Autosomas. autosomas son las somáticas, porque cambian. ¿Qué? Pues tiene muchos nombres, pues. Pero estoy dando otro nombre para que lo sepáis. Claro, porque cambian el nombre si es lo mismo. No. Creo que no entendí muy bien lo de la parte de que decía X o porque si no tienen ese cromosoma, porque sigue dando macho y hembra. Porque tiene esa diferenciación, así como nosotros, ¿verdad? Vamos a explicarlo con nosotros porque lo tenemos. Las hembras son XX, ¿verdad? Y para que se pueda producir una hembra, tiene que haber un óvulo X y un óvulo Y, X y un espermatozoide X. Entonces me da un individuo hembra, porque cromosómicamente ella es XX. Al contrario, para producir el macho. La hembra me da un cromosoma X, ¿verdad? En el óvulo, y el macho me da un cromosoma Y. Al unirse, se produce un individuo XY, y es macho, ¿correcto? Esto es lo mismo, solamente que al no tener uno, fíjate, este señor que está aquí, ¿verdad? Hay una diferenciación, son iguales. Por ejemplo, estos dos individuos son iguales, no son iguales, y hay una diferenciación, ¿no? Y esa diferenciación es que me produce si sea macho o si sea hembra, según si son el macho es el heterólogo o si la hembra es heteróloga, ¿sí? Esa es la diferenciación. Y se da inclusive, hay muchos tipos de objetivos de investigación, ¿no? De determinación sexual con cromosomas, ¿sí? Pero se da en especies inferiores, sexo, y ese tipo de individuos que son inferiores, que no vamos a tocar aquí, ¿sí? Si te gusta la investigación, seguir desarrollando. Stanford te puede dar un inicio, un librito que se llama Stanford. Te puede dar un inicio donde te habla sobre esto, inclusive te habla de la drosófila, donde tiene varias formas de uniones, ¿verdad? Que me determinan toda esta cantidad es para macho y todo esto son para hembras.
Bueno, porque si tienen los dos cromosomas sexuales va a ser hembra en este caso, o macho, dependiendo si es heterólogo, el macho o la hembra. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo. Si el macho es heterólogo, sería este, ¿no? Este sería el macho. Si la hembra es heteróloga, esta sería la hembra. ¿Sí? Heterogamética. Si la hembra es homogamética, este sería la hembra. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en esto, que el macho es heterogamético y la hembra es homogamética. No se enreden mucho aquí, porque estas son las especies que no vamos a ver. Pero bueno, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo se decidió si es macho o si es hembra? Cuando este X viene del papá, y esta X, pero cuando la hembra y el macho dan en sus gametos XX, el resultado va a ser este, una hembra. ¿Sí? En esa especie que estamos estudiando en este momento. Cuando el macho, si el macho es el heterogamético, la hembra me produce esto, ¿verdad? La mamá, ¿entendés? La mamá produce la X en su gameto, pero el macho me produce este tipo de gameto que no posee el cromosoma sexual. Entonces cuando se unen, me produce un individuo que es XO, y ese va a diferenciación a que sea macho. Estudiar. ¿Vale? Gracias a lo que ahora no de lo que Enfócate más en lo que estamos estudiando. Esto es para que lo sepas que existe, ¿no? Pero lo que más nos interesa son el perro, el gato, la vaca, que tiene esta reproducción inclusive muy similar a nosotros. Ahí no tiene que ver con la característica de los genes, solamente presenta el cromosoma. Los genes es una cosa. Este cromosoma no tiene o lleva genes, pero este cromosoma que está aquí sí tiene genes. Sí, los genes es otra cosa. El cromosoma es la estructura que soporta por eso el ADN y los pregunto genes. si no influye en las características de... No, donde de está la enseñando ahorita que les nombré, es en ADN. Hay una bibliografía que indica que como la carga cromosómica, que más que el factor X, el factor ZW, me determina el sexo ZZ, es por la carga cromosómica. Pero es un estudio. ¿Sí? Aquí, en pregrado y en genética, el ZZ es. ¿Y el ZW? No. ZZ macho y Z. Ahí en las aves el homogamético. Es el macho y la heterogamética es la hembra. En aves. En los pollos, perdón. ¿Cuál es Valeria? Ajá. ¿Cómo vamos al tiempo? Vamos muy rápido. ¿De tiempo? Ahora. Ahí aparte de esto que aquí quiero. Este es corto, este es muy corto. Este tema es cortito. Por eso si tienen preguntas, hagan. Así como están haciendo. Ajá, patrones de herencia. Herencia completamente ligada al sexo. Este es un patrón de herencia donde las características determinadas por los genes son los genes que están en la región no homóloga de los cromosomas sexuales. Es decir, que solamente se presentan en uno de los sexos de una manera y hay más probabilidad de presentarse en otro sexo de otra manera, porque está en uno de los cromosomas. Diferencia, para que entiendan la diferencia entre esta y las otras dos, que es diferenciada y limitada. Esta está en la región, solamente está en los cromosomas sexuales. ¿Y en qué parte de los cromosomas sexuales? En la región no homóloga. Eso es lo que te había explicado otra vez con el tema de los gatos. Con el tema de los gatos, ahorita vamos a ver los gatos. Y va a haber en una patología por qué se presenta ese tema de gatos. Son las características determinadas por genes que están ubicados en la región no homóloga de los cromosomas sexuales. Grábense eso. Porque al momento, así como le digo, dominancia y recesividad, o dominancia y sobredominancia, al momento que ustedes lean el ejercicio, si saben de lo que está, si tienen esto en sus cabecitas y leen el ejercicio,
van a poder decir, ah, no, esto no es de dominancia. Esto es genética del sexo y el patrón es ligado al sexo. ¿Sí? Porque va a haber la diferencia con influenciado y con limitado al sexo. Son características determinadas por genes que están ubicados en la región no homóloga de los cromosomas sexuales. Por supuesto, esos genes que son propios tanto del macho o como propios de la hembra, es decir, aquella característica que solamente esté en genes holántricos, es decir, que son del macho, solamente van a estar en el cromosoma Y. ¿Sí? Y aquella característica en la región no homóloga del cromosoma Y. Y aquellas características que sean propias de la hembra, es decir, que solamente van en el cromosoma X, solamente van a estar en el cromosoma X en la región no homóloga del cromosoma X. Tengan eso muy en cuenta. Como hemos venido hablando, los cromosomas tienen regiones, estamos solamente enfocados ahorita en el cromosoma sexual, X y Y o Z y W. Esos cromosomas tienen regiones que se parecen y regiones que no se parecen. Estas regiones homólogas y regiones heterólogas o no homólogas. Esa característica de herencia completamente ligada al sexo, repito, y disculpen si soy repetitivo, son características que solamente van en la región no homóloga del cromosoma sexual. Y esa es una característica completamente ligada al sexo. Vimos este concepto, hemicigota, el cual no voy a decir porque ya ustedes se lo van a saber. ¿Qué era hemicigota? Cuando el individuo que nace tiene 50 y 50, la mitad de Una característica por una sola copia. Esa. Mamíferos. Los machos reciben una dosis mientras que las hembras reciben dos. Cuando la característica va en el cromosoma X. ¿Por qué recibe una sola copia? En los mamíferos. Vos que tenéis sueño. ¿Por qué recibe una sola copia? No, pensá. Dijimos, ayudarme, que la herencia completamente ligada al sexo son los genes que dan las características que están en la región no homóloga del cromosoma sexual. ¿Sí? Estamos en los cromosomas sexuales, existen machos y hembras. La hembra que tiene de cromosoma sexual, vos que tenés XX, yo que tengo XY, ¿no? Porque soy macho. Ok, ¿por qué el macho o por qué yo recibo, vamos a hablar de daltonismo? ¿Sí? Vos y yo somos hermanos y tenemos a papá y mamá que tienen características de daltonismo. La poseen, la aportan o la expresan, como sea, no importa. ¿Por qué yo recibo una copia y vos no? Se encuentra en No, una... nadie la ayuda, porque no hay en el examen. Ajá. Porque está ligada al sexo. Ah, pero ¿por qué? Está ligada al sexo, es verdad, tienes razón. Pero tienes que complementar esa información. A pesar de que es muy sencilla la información, tienes que complementarla. Te lo está diciendo Humberto. Ah. Ajá, simplemente te ayuda. Dijiste bien que es una característica que está ligada al sexo. Y te hablé de una patología, pues, ¿no? Que es el daltonismo. Okay. Somos hermanos. Papá y mamá son, tanto tu papá como tu mamá es mi papá y mi mamá. ¿Sí? Hagamos la imaginación. ¿Por qué yo, que soy XY, estoy dando la respuesta, por qué yo, que soy XY, y vos que soy XY, yo recibo una copia y vos dos? Es decir, yo trabajo en hemicigosis. Porque tienes cromosomas distintos. ¿Vais bien con lo del ligado al sexo? Ya hablamos que es el ligado al sexo, enfocate en el concepto. ¿No? Bueno, ¿por qué recibí? Sencilla la respuesta. Porque a pesar de que somos hermanos, vos sos un sexo y yo soy otro. ¿No? Vos sois hembra, yo soy macho. Vos sois XX, yo soy XY. Esa característica, el ejemplo del daltonismo, para darle un nombre al ejemplo, va, como una característica ligada al sexo,
va en cromosoma sexual en la región no homóloga del cromosoma X. ¿Por qué vos recibís 2 copias? Porque vos tenés XX. O sea, así. Y vamos a suponer que el daltonismo va aquí. Eso seguro. Ah, pero yo, que soy así, recibo una sola copia, entonces tengo un solo X. ¿Sí? Entonces una característica ligada al sexo, sí, pero complementándolo. Porque yo recibo una sola copia, porque el macho en los mamíferos recibe una sola copia, porque es una característica del par cromosoma X, y por supuesto el macho recibe un solo X. ¿Sí? La Y sí, también, porque si van, por ejemplo, si la característica va, aquí yo le el daltonismo, pero si la complementando lo que dice el flaco, si la característica va específicamente en el cromosoma Y, ¿verdad? Entonces la región no homóloga del cromosoma Y solamente lo va a recibir el macho. El macho. Compensación de dosis. Corpúsculo de Bar. Es una masa condensada de cromatina sexual. ¿Sí? Se dice que es bueno, vamos. Eso va en el núcleo, en una especie se detecta. Y es una forma de, en laboratorio, detectar la biología, el sexo biológico. ¿Sí? Si es macho o si es hembra. Porque en las células somáticas de la hembra va a tener esa característica, ese corpúsculo. Entonces se me va a indicar que es una condensación de cromatina que me indica que es el cromosoma X. En el macho no lo va a poseer. Pero vamos con la hipótesis de Lyon. Se dice que la hipótesis de Lyon, en las hembras, cuando tienen XX, un X está inactivo. Y esa es su hipótesis. Entonces se dice que el corpúsculo de Bar es ese cromosoma inactivo. Ahora vamos a lo que nos interesa, parte Los gatitos. práctica. Estamos en herencia ligada al sexo. Estos gatos pueden ser machos, pueden ser hembras. Profe, disculpa, ¿puede por favor repetirme la hipótesis de Lyon? La hipótesis de Lyon nos dice que uno de los cromosomas, básicamente, uno de los cromosomas X está inactivo, solamente trabaja única. Okay. Ajá. Y ese cromosoma que está inactivo se cree que es el corpúsculo de Bar, que es el que se detecta en laboratorio. Es hipótesis. ¿Sí? Sí. Ajá. Herencia ligada al sexo. Y aquí vamos a ver un ejemplo clásico, como cuando hablamos de pistacio, que vimos a los perritos labradores, ¿sí? Que era negro, y es un ejemplo clásico de pistacio. Aquí un ejemplo clásico de pistacio que lo ven creo que todos los días, al frente de... ¿Quién trae el gato negro? Yo me lo llevé, pero Ese es un ejemplo de cómo esa característica de color va en el cromosoma sexual, en la región no homóloga de ese cromosoma sexual. ¿Ese era macho o era? Macho. Esa característica de color trabaja en hemicigosis porque ese macho solamente tiene X, una sola X, es XY. Y como esa característica va en el cromosoma X, es una característica ligada al sexo y trabaja en hemicigosis. Es decir, con una sola copia da ese color. Si fuera hembrita negra, o era negro, ¿no? sí. Si fuera hembrita negra, vamos a decir que fuera ¿verdad? Tiene en los cromosomas sexuales XX. Es una característica ligada al sexo. Es decir, que esa característica de color va en el cromosoma X en la región no homóloga. Y entonces ese individuo, hembrita, negro, tiene 2X y tiene 2 genes para el color, negro y negro. Y ya va a ver que eso es lo que lleva a que se exprese este color. El gatito cálico. Cálico. Carey, cálico, tortuga. Carey es el que es Besito todo por eso. negro con manchitas amarillas. Ya lo van a ver. ¿Ya sabéis la leyenda de la gata calca? Me besaba por el sol. Qué linda. Entonces, si vemos,
esta es la hembra, este es el macho, vemos la diferencia. Son el mismo gato, o el mismo ejemplo, la misma fotografía, pero ante una diferenciación sexual, es decir, si es macho o si es hembra, como es una característica ligada al sexo que va en el cromosoma X, la hembra recibe doble dosis. El macho recibe una dosis. Entonces, ¿por qué el macho recibe una dosis de color? Porque solamente tiene un cromosoma X. ¿Sí? La hembra puede ser amarilla y ya sabéis que va a ser amarilla en el cromosoma X y amarilla en el otro cromosoma X, mientras que el macho puede ser amarillo, pero solamente va a tener el amarillo en el cromosoma X, el único cromosoma X que tiene. La gata o el gato negro que tenían ustedes, que era macho, entonces ya saben que esa característica, como es una característica ligada al sexo, ese color va en el cromosoma X, en la región no homóloga, y él tiene una sola copia, mientras que si fuera hembra tiene dos copias. La hembrita cálica. ¿Y por qué me hago yo referencia a la hembrita cálica? Porque para que se exprese este color, o esa capa, más que el diseño, pues ya el diseño es penetrancia y expresividad. Para que se exprese esta capa, es decir, se expresen los dos colores, que sería un fondo blanco, siempre tiene un fondo blanco, así se pega, un fondo blanco con el color amarillo o el color negro, obligatoriamente tiene que ser XX. Y no me vayan a preguntar, ¿hay macho así? Pues ya vamos a ver más. Yo conocí ¿Por qué? Porque entonces, Yo conocí a un macho. y ahorita me expliqué qué es. Tiene que tener, como la hembra tiene dos X, y esa característica va en el cromosoma sexual X en la región no homóloga, entonces un X tiene un N, un negro, y un X tiene un amarillo. Los dos se expresan y me dan este gato, o esta gata. En macho no hay. Va a ser muy raro ver un macho. ¿Por qué? Porque la única forma de que sea un macho cálico es a través de una patología genética. Ya la vamos a ver. Se me desespera. Veamos los distintos cruces, o un ejemplo de cruce, solamente variando la posición del macho o de la hembra. Un macho negro lo vamos a parear con una hembra amarilla. El producto va a ser este. Ya sabemos que la hembra amarilla tiene dos X, por consiguiente tiene dos genes para amarilla. Porque si tuviera un gen negro, expresa el negro. También. Tiene dos copias del amarillo. Y de ciertos dosis el mismo. Sí. El gato macho, que es negro, tiene una sola copia, en este caso del color negro. ¿Por qué? Porque tiene un solo X. El cruce entre una hembra amarilla y un macho negro me va a producir la posibilidad, esto es probabilidad. ¿No ves que mira nacieron todos amarillos aquí hay un error? No. Mira nacieron todos cálicos aquí hay un error? No. Claro, en gato se ve, y hago este paréntesis, se ve la posibilidad aún mayor, porque el gato normalmente no pare un solo gatito, normalmente pare varios, 3, 4 gatitos, ¿no? Entonces hay probabilidad de que los viaje, que en esa camadita de gato viaje el amarillo y viaje la cálica. ¿Sí? Porque si nacen todos machos ya vos sabés cómo te van a salir, si nacen todas hembras ya sabéis cómo te van a salir. Entonces ya es cuestión de probabilidad. Entonces me puede salir una hembra cálica, ¿por qué? Porque adquiere una X del macho y una X de la hembra, ¿no? Entonces una X va con un color, si es de la hembra va amarillo y si es del macho va negro. Entonces ya va a expresar tanto el amarillo como el negro. ¿En qué forma? Bueno, ya eso es expresividad, eso es otro concepto. Si es el macho me va a expresar solamente el amarillo porque la X va a venir con el color amarillo. Ahora sí cambiamos. El color de la capa lo está determinando la hembra. ¿Por qué? Está determinando el color del cromosoma X, El cromosoma X. pero el gato también tiene cromosoma X. ¿Sí? El gato tiene un cromosoma X. Ajá. Vimos que ahora hicimos el cambio. Ahora el macho es el amarillo y la hembra es el negro. Por consiguiente,
la hembra como va a tener las dos X con negro, ¿no? Y el macho va a tener la X con el amarillo. El resultado va a ser este. Me va a producir una hembra cálica, pero un macho negro. El otro era un macho amarillo. ¿Sí ven la diferencia? Solamente por haber movido, intercambiar los sexos. Son el mismo color, pero intercambiamos los sexos. El que era amarillo era macho y ahora el amarillo es hembra. ¿Sí? En este caso. ¿Sí vieron la diferencia? Sí. Vean la diferencia aquí. Con una hembra amarilla y con un macho negro me dio una cálica y una amarilla. Con una hembra negra y con un macho amarillo, una hembra cálica, pero ahora un macho negro. Eso es negro. Con lo que ya sabemos, ¿cómo podemos explicar el o los posibles resultados que saldrán de este cruce? Eso fue un gato que yo vi ahora. Y no pude tomarle foto, que hay una hembrita cálica con un puntico amarillo, la hembra tiene un puntico amarillo y un puntico negro. Así, para que me diga claro. Y tiene dos gaticos. Una cálica, que obligado a hembra, y un gatico, si no me equivoco, negro. Pero no sé si es macho o si es hembra. Y ahí ese factor nos va a ayudar mucho a determinar quién fue el papá que no conocemos. ¿Sí? Ajá. ¿Eso es que los gatos solo tienen bebés de un solo gato o pueden tener bebés de otro gato? Sí, de un solo gato. La hembra del macho perro que puede tener de los gatos. Pero eso es reproducción, se pregunta sobre la reproducción. A mí aquí lo que me gusta es eso, esta parte. Yo tuve una cálica que era gris con amarilla y tenía Gris con amarilla, pero ¿el gris qué es? gris rayado. El gris es negro, con blanco. Entonces tenéis la capa blanca, todas tienen la capa blanca, hacer así. Y ya lo va a ver, tengo una fotico ahí. Bueno, pero ella tuvo el último parto que mientras la tuve ella tuvo 4 gaticos. Un amarillo macho, un negrito y uno con el manto blanco con gris macho y otro blanco con amarillo macho. Hay que determinar cuál es el papá. Eso te lo vamos a preguntar en el El mismo era con el pie negro. En caso de que el macho sea cálico, XB. XB, Y. No, pero eso es una patología. O sea, en tal caso de que pueda ser. Ya vamos para allá. Me dijiste que me pregunta. Responder más bien esta pregunta. Y voy a hacer la pregunta y les voy a decir cómo quiero que la respondan. Con lo que ya sabemos, ¿cómo podemos explicar? ¿A quién conoce el profesor? ¿Profesor quién? Hugo. Hugo Hernando Fonseca. ¿Quién es? Tiene tiempo jubilado. No. Bueno, si hacen la Ese sí fue. respuesta. Está para afuera. Sí, está en No lo Granada. dijeron ayer, está para afuera, no lo conseguí. Está en Granada. Ajá. Buen amigo de nosotros. Pero él me dio clase a mí. La respuesta es como tienen que dar esta, es al nivel de Hugo. ¿Nivel de qué? De Hugo. Ok. ¿Qué respuesta sería la de Hugo? Ya vino fisiología, ¿no? Sí. Ya estamos viendo. El impulso nervioso. Sí, eso es No. lo estamos viendo. Pero cuando yo vi clase con él, el impulso nervioso, para explicárselo a él, pues ¿se acuerdan de las hojas de examen de antes que eran unos hojitas así? De rayaditas. Sigue siendo así. Sigue siendo. Sigue siendo así. Eso mismo. Al impulso nervioso. Vamos a avanzar con el escenario. Completa. De lado y lado. De lado y lado. Me faltó un pedacito de la última parte. Se quedó aquí, le da escribir, después aquí, después aquí, me faltó un pedacito. ¿Sí? Esas son respuestas detalladas del nivel de Hugo. Nahuara. Y igualía tanto y me quitó 0.5. Pues me faltó un acento, una cosa. Bueno, todavía se lo recuerdo. Entonces, ¿cómo podemos explicar con lo que ya sabemos? Por eso les pregunté, ¿entendieron? ¿Entendieron? Ya todos entendieron, dijeron sí o fin. ¿Cómo podemos explicar el posible, o porque puede ser un resultado, o los posibles resultados que me vienen de aquí?
Y me tienen que explicar por qué es él o por qué es los posibles resultados que saldrán de este concepto. Está como muriendo. Este es pirata. Pero no te debes influenciar por el factor ambiental. No te debes influenciar por el factor ambiental. El pirata es el Enfocate en el factor genético. El pirata es el macho. El macho, pirata es el sí. macho. No tiene lorito. Y esta es la hembrita. Ustedes saben que está en una condición romántica, ¿no? Y que vamos a tener más gatos en allá. Uy, si se vendieran fuéramos ricos. Ajá. ¿Quién explica eso? Pero es que el problema es que la respuesta no se la vamos a dar de jugo. Ahí está el detalle. Oh. De ahí le damos dos líneas de esa hoja. Ajá, pero Ah, porque tampoco Ya sabemos cuál es el y cuál es ¿Y qué el muy bien? El macho es el que el Ya saben cuál es pirata. el macho. Ajá. Ya saben qué macho es el pirata. profe, El tigrito. lo puedo Bueno, intentar, eso es pero y- con derecho a Y equivocarme. tiene amarilla. Claro, te equivocas. ¿Quieres con esto? Sí, porque para ponerle orden. Diga lo que es. Para ver si no termino de... Aquí te lo puse fácil. Así se lo van a poner, y presta atención, así se lo van a poner en el examen. ¿Cómo? Escrito. No le van a poner esta parte. Explique, lo bonito de la pregunta. Tengo una hembra amarilla. En este caso vamos a enfocarnos en la foto porque no agarré otra que es un poquito más difícil, esta es más sencilla. Humberto, yo voy a hacer la primera parte y vos la segunda. Tengo un macho amarillo. Explique los resultados. Ajá. Si yo lo planteo como usted lo viene colocando ahorita, correcto. Usted tenía algo así, ¿verdad? Para que se vuelva más. Quiero ¿Por la. qué más? No. Para no confundirse con las O X. sea, puedo hacer esto. No, con una X, en cruz. Con una X para que hablemos al término. Una X chiquita, Mónica. Chiquitiquitica. Voy a poner los colores, ¿le parece? Para tener. ¿Qué colores le puedo poner acá? El A de amarillo, correcto, a la hembrita. Sí. Pero también tiene blanco. No, el blanco no. El blanco Las dos son amarillas. Porque es una capa fina. Es una capa fina. Las dos son amarillas. No, aquel es amarillo intenso. Las dos. Sí, pero Y hay otro que es aquel es tigrado. entiende esa parte. Esta vez que es amarilla como este para acá. Y amarillito, por aquí blanco. Presta atención a eso. Es importante lo que usted dice. Este es amarillito por aquí, pero aquí es blanco, ¿sí? Sí. Este es amarillo todo bonito, ese para sacar alegría, tigradito, todo amarillo de punta a punta. ¿Ven? Pero el blanco es la capa base, esa base. Y lo segundo es que eso es expresividad. Ejemplo, el Beagle. Claro. El Beagle tiene varios patrones, ¿no? Que lo vimos. Y el nivel, ¿no? Pero sigue siendo la misma genética. Solamente que este tuvo la mancha más grande, pero otro tiene la mancha más chiquita. Sí, eso es expresividad. Eso no va a alterar el genotipo, si es amarillo o si es negro o si es cálido. Aquí ustedes están en la orden de Eso es diferente, eso concepto. Sí, para poderlo definir yo luego. Puedo colocar aquí una T para mí que me dice que es tigrado. Y ya yo sé que No, tiene eso. eso es otra característica. Es otra característica. Entonces amarillo. Usted solamente está trabajando, por eso es importante que se equivoque y asarte. No, por eso te digo. Simplemente amarillo. Simplemente amarillo, porque está bajo la característica de color. Ah, ok. Claro. Aunque sea blanco, no. Ahí le falta. No. No, Mónica. A la segunda X le falta otra de amarillo. A la segunda que Eso puede decir que dije que las dos son amarillas. Ella esa es Ya sé que le falta una letra, muchachos. Entonces, si yo tengo. Ahí le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué aquí no le puso la A? No le pongo la A porque le falta el alelo. No, porque No. Pero no. La respuesta es. si el color se conoce, El color debería El color está en el cromosoma. pero solo está en el cromosoma X, porque le falta el alelito de la región. La región. Ajá. Pero no es por eso, sino porque ese es otro cromosoma. No es igual que los cromosomas los autosómicos. Los autosómicos, el 1 es igual al 1, el 2 es igual al 2. En los cromosomas sexuales, el X es igual al X, pero el X es diferente al Y. Por eso ocurre la diferenciación sexual.
Es decir, su X es igual al otro X, tienen genes homólogos, ¿verdad? En cambio, en el XY no es igual. Tienen genes homólogos, pero genes heterólogos también, que son distintos, que solamente están en X o que solamente están en Y. Claro. Sí, entonces, como estamos hablando de una característica ligada al sexo, va a haber cromosoma sexual en la región no homóloga. Y en este caso va a haber igual cromosoma sexual. Solamente los porta eso. Ay, ¿ahora qué hago? Lo que hizo fue, yo le puse hembra y yo le puse macho y la rejita aquí. El parche. El parche. Ya te identifiqué cuál es la hembra y cuál es el macho. Ya usted me identificó cómo es el genotipo de ella y cómo es el genotipo de él con esto. ¿Sí? ¿Qué resultados son? Amanda, quiero hacer. Lígalos los dos, lígalos. No, es que la segunda parte la va a hacer. Va Humberto. Perfecto. XX con doble A y XY. Ajá. Perfecto. Amarillo los dos, pero ¿por qué? Está fácil porque este es amarillo. Una familia de naranjosos. Está dominando el color amarillo en la X. Por eso este me jaleo con color amarillo. ¿Y lo que tiene que hacer el amarillo? Usar uno negro para ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿Cuál es el nombre tuyo? Nelly B. Esa respuesta que da Nelly B es muy acertada. Pero Siempre. tenéis que dar la respuesta más científicamente. Sí, me gusta mucho tu respuesta, la verdad que no entenderíamos muy bien. Pero en este nivel, tenéis que dar una respuesta, explicar los posibles resultados, a pesar de que es muy sencillo, por eso se lo puse. Tenemos que ir a lo sencillo al completo. Está bien, Científicamente. ¿Cómo decimos científicamente que le pego Que macho? sí o sí. Bueno, lo siento. Hizo coito con otro. No sé. Entonces, complementando lo que dice la señora, complementando lo que dice el señor, y complementando lo que dice la señora allá, ¿verdad? El nivel. Entonces, hasta aquí llegué yo. El profesor llegó hasta aquí. Le puso la foto y le identificó que uno es pirata, uno es hembra y otro es macho. ¿Sí? Que uno es amarillo y que el otro es amarillo. Hasta ahí. Eso es lo que yo veo. Ella fue un poquito más allá. Para que vayan uniendo toda esa información. Ella fue un poquito más allá y me identificó el genotipo del macho y de la hembra. Y me dijo que esta es una característica ligada al sexo, es decir, el color, es una característica ligada al sexo, que va en el cromosoma sexual X en la región no homóloga, y que ella le asignó el color amarillo y le puso la letra A. Porque usted le quiso poner la letra A y trabajó con la letra A. Entonces dijo, si mi hembra, que es XX, y ese la veo amarilla, y va en el cromosoma sexual, le asigno la A y le coloco la A a los dos cromosomas. Eso fue lo que hizo usted. Y dijo, bueno, se va a parear con un macho. Pero yo veo el macho también amarillo. Así lo vi yo. Ella me identificó el genotipo. Y dijo, bueno, si es macho, obligado tiene que ser XY. ¿Sí? Y como solamente esa característica para el cromosoma X, yo solamente le coloco A al X. Es decir, que él solamente, como es macho, va a tener una sola copia. En este caso, solamente estoy en este caso. Hasta aquí llegó usted, ¿no? Y me explicó eso. Me dijo, no sé qué va a pasar aquí, pero esta hembra es así y este macho es así. Vino el señor allá y entonces hizo los posibles resultados. ¿Cuáles son los posibles resultados? O que me nazca macho, porque se unió, que me nazca macho, porque se unió una X con el Y, pero la X en estos gametos, es decir, ella solamente va a dar un solo tipo de gameto, que es XA, el óvulo, ¿sí? Y volvemos más o menos a algo parecido a dominancia-recesividad, ¿no? Ajá. Pero no es el mismo mecanismo. Y este me va a dar un espermatozoide Y, el cual no aporta la característica. ¿Por qué no aporta la característica? Simplemente porque una característica ligada al sexo
que va en el cromosoma X. Como no lleva X, no lleva la característica. Pero al que se unen ellos dos, me da esto, que fue lo que hizo el Señor. Ah, pero en el cromosoma X, en el óvulo X, que lleva el A, se unió con un espermatozoide X del macho. Pero como en el cromosoma X, sí lleva la característica del color, que es A, Va a salir una... entonces se va a unir X con X, me da una hembra. Naranja, amarillo. Pero como es amarillo y amarillo, me da una hembra amarilla. Si se pone a ver los resultados, va a ser que de estos dos va a salir amarillo. La explicación es que solamente va a salir amarillo. Y entonces volvemos a la respuesta que dio ya ella al final. Si me nace un macho, hubo cacho. Pero no hay posibilidad que ante el apareamiento, ahí es donde yo te digo ya la respuesta más, ante el apareamiento de una hembra amarilla con un macho amarillo, me salga negro. Entonces, en el caso de los gatos, que por ejemplo es una característica, la persona será transexo, no importa si tienen una otra especie, porque pueden ser dos del mismo color, pero entonces tienen un abuelito negro, pues negro. Los gatos no importa el color de los padres. El color de los padres. Porque al verlo, te va a identificar lo que es. Si ves que Lo este que sea, gato. que se parece al abuelo. ¿Sí entendieron la respuesta? Sí. Con la respuesta que dio cada quien, Formuló algo más. hicimos la respuesta un poco más, no a nivel de Hugo, eso hay que esperar unos añitos en el bateo, ¿no? Pero una respuesta un poco más compleja, más científica, más propicia al lugar. ¿Sí? Es lo que te diría yo, acomodáis. ¿Sí? Para que te salga bien el examen. Y lo segundo es que esta respuesta la dimos entre ella, él y ella en el examen Mansolito. Pero ahí dice posible resultado, o sea, solamente ese es posible. Sí. Yo te pongo eso de conchita de mango. O sea, vos te vas a ganar. ¿Cuántos posibles resultados hay aquí? ¿Uno o dos? Hay posibilidad en sexo, macho o hembra. Posibilidad en color, amarillo. ¿Sí? Entonces, esas son las preguntas. Las conchitas de mango que yo trato de O poner sea, en la página. profe, para retomar la pregunta de Alejandra, en los gatos, correcto, si hay un abuelito pintadito de negro, no va a salir en la generación actual. No, ¿cómo le explico? Al momento de usted ver, por ejemplo, aquí es esto mismo. Que usted no ve el abuelito ni nada de ellos, ¿no? La bisabuela, el tatarabuelo. Pero usted lo ve así y dice que este es macho y que este es hembra, ¿no? Ya automáticamente al verlo, lo que antes no sabía ahora lo sabe. Dice, ya no lo ve de esa manera. O por lo menos yo no veo los gatos cálicos de la misma manera. Ay, mira un gatico amarillo con negro. No, ahora veo, oye, veo un XA y un XN. ¿Sí? Que no lo veía antes. Ahora lo ve automáticamente. Entonces ya usted sabe que por genética ve la gatica y solamente le digo, mira, hay un gatico amarillo XA y XN. Ese me puede transmitir la A, me puede transmitir la M. ¿Sí? Según qué cromosoma, si es el que portaba el A o el que portaba la M, caiga en el óvulo que va a ser fertilizado. ¿Sí? Ya lo ve de otra manera. Entonces los gaticos que usted va a ver, sigamos un poquito más adelante. Si usted ve este gato, Carey. carey, eso es una preciosidad. Pero sigue siendo Yo tuve una pata así. negro, Amarillo. amarillo. Que mira Y de tan aquí fiel. como una- Por ahí tiene blancos. Si usted lo ve, ¿qué ve ahí? Ve un gato, ya no, Una ahora gata no lo ve hembra. así. Ahora es decir, yo tuve ese gato y ese gato era XA, XG. ¿Sí? Ay, qué ¿Por qué siempre tiene? Es la misma vaina. No, casi Teniendo siempre, tres. casi siempre tiene una línea casi recta que se compone. No casi siempre lo tiene, pero algunos lo tienen y ya lo vamos a ver. Que se Regresa la pequeña. Ajá. Va a seguir en la mejor. Vamos otra vez para atrás para que vea que el gato está tirado. Eso. Déjenme grabar este. Qué raro. Pero vean ese tigrado sigue siendo una capa blanca, ¿verdad?
¿Por qué? Porque si pones un pelo negro y un pelo blanco al lado, y así pelo negro, pelo blanco, pelo negro, pelo blanco, se ve como ahorita. Por quitarle un pelo es negro y le quitarle otro pelo y es blanco. ¿Sí me entiendes? Con el gato. En fin. Y el atigrado tiene una expresividad. Pero vean que el mismo es negro y negro, ¿ves? Y una manchita por ahí bien. Y aquí hay amarillo y tiene la pata blanca. Ay, qué bello. Estoy vendiendo. ¿Lo está vendiendo? No me Sí. digas. Es cierto que hay machos tricolores. Sí, es un casito. Sí. Por patología. Existe una patología genética, que no la vamos a ver aquí, pero existe una patología, normalmente el grueso, y casi sin equivocarse, el gato que ustedes vean con los dos colores, tricolor, que son el blanco, por supuesto, por su capa, amarillo y negro, ya sea como lo vimos, ese tipo. Eso es cajón ejemplo. ¿Por qué? Porque ya vimos que obligado para que sea amarillo y negro tiene que tener dos X. ¿Y quién es dos X? ¿La hembra o el macho? Envido. La hembra, ¿no? Sí. Ajá. Pero sí existe la posibilidad, a que se lo lleve, de que veamos un gato de eso y sea macho. Sería fértil. Sería fértil. Porque es una patología. Puede ser fértil o no. Por ejemplo, las patologías son mosaicismo, quimerismo, y esos dos individuos son fértiles. ¿Sí? Y ocurre una variación. Y una característica de uno, del quimerismo, es que tiene la raya permanente. Es decir, de mitad es de uno y mitad del otro. Prácticamente ese individuo, mitad es genética de uno y mitad es genética del otro, pues es una fusión de cigotas. Investigamos. Mosaicismo. Mosaico. Aguanta. Mosaicismo. Quimerismo. Mecanismo de quimera. Eso. Y mosaicismo. Y la otra caja. Disculpe, ¿cómo se manifiesta la quimera en estos animales? ¿Tiene A fotito? grosso modo ocurre una fusión entre los cigotos al momento de la fertilización. Entonces, un cigoto era de una manera, otro cigoto era de otra manera, ocurre la fusión y por eso vemos O sea que igual que en un humano. igual que nunca. Pero Emma dice que si usted saca una célula de un lado del Tienen gato ADN diferente. y una célula del otro lado del gato, tiene ADN diferente. Por eso el individuo tiene la vaina por la mitad. Qué cool. Tiene foto. En el mosaicismo ocurre entre todas las células diferencias, como un mosaico. Y el otro efecto, esos dos son fértiles. Y el otro, pero eso es muy raro, eso no lo van a ver normalmente. Y el otro efecto es el síndrome de Klinefelter, que es donde volvemos a esto. Para que sea, es macho. Porque el macho es así, ¿no? Vamos a suponer que este es la hembra. Pero para que sea tricolor y macho, en el síndrome de Klinefelter tiene que tener otra X. Y ese individuo no es fértil. Esas son patologías genéticas. Y tiene discapacidad intelectual. Normalmente muere a temprana edad, tiene es más propenso a tumores, etcétera, etcétera. Pero es para que vean que existe la posibilidad de machos tricolores, más no es lo común. No es lo normal. Profe, ve este gato y dígame. Mi gato, ahora estoy viendo que tiene 3 cosas. Y usted está diciendo que se puede trepar y yo no puedo trepar para mi gato. Tiene aquí la cola negra, es como amarilla y blanco. ¡Ay, Dios mío! Decime que no. No se te va a morir, tranquila. Hay que hacerla feliz. Y se marchó. Otra característica Primero no muere. en aves, Sí, pero hay otras características. O tal vez el mosaicismo. hablamos que las aves ¿quién es la heterogamética y quién es la homogamética? Homogamético el gallo y heterogamética la gallina. Homogamética el macho y heterogamética la hembra. Entonces, en esta característica de barrados y no barrados, son las pisticas que tienen. Para que se presente solamente va en cromosoma Z. Entonces el macho recibe 2 copias y la hembra recibe una sola copia.
el mismo ejemplo de los datos. ¿Sí? Solamente que en este caso no se va a expresar los dos, se va a expresar uno. O va a ser barrado o va a ser no barrado. Pero el macho recibe dos copias, mientras que la hembra, por ser heterogamética, recibe una sola copia. Solo cuando es Para características barrados. Igualito, hacemos los cruces. ¿Cómo vamos ahora? Son las 9:30. Nos falta un pedazo. Porque demos la práctica que es larga. Ay, por favor. Ajá. Igualito el mismo ejemplo. Y hacemos los cruces y los cruces recíprocos. Si tenemos este individuo que es el primero que es Z, pero macho, hembra. Macho. ¿Y este qué? Hembra. Entonces, un macho barrado, homocigoto, una hembra no barrada. ¿Qué me nace? Me nace un macho barrado, heterocigoto, porta el no barrado. ¿Sí ven? Sí. Que tiene la B chiquita. Y me nace una hembra barrada. De ese cruce me pueden nacer machos barrados homocigotos. Barrados heterocigotos, machos, hembras barradas y hembras no barradas. El cruce al revés. ¿El examen es así de fácil o Facilito. solamente la ejemplos? Casi todo el mundo saca 20. ¿Verdad? Sí. Ah, pero si se puede, ¿por qué no? ¿Cuál? Es verdad, el primer examen. Lo importante es que le guste y le cuenten lógica a esto. Esto es muy sencillo. A veces se hace tan sencillo que se vuelve complejo, ¿no? Porque nos confiamos. Por eso yo le digo lo de la grabación. A veces las cosas tan sencillas se vuelven complejas. ¿Por qué se vuelven complejas? Porque a veces nosotros mismos lo ponemos complejo. Pero esto es muy sencillo. Entonces, ¿esto qué es? Macho no barrada, con una hembra barrada. Barrada. Vean que una Z viene de aquí, una Z viene de aquí. Me va a dar un macho barrado heterocigoto, para esa característica. Y me... Heterocigoto, Sí, la pero B tiene grande. diferente. Ajá, y una hembra no No barrada. barrada. Ese cruce me puede dar machos no barrados, homocigotos, machos barrados heterocigotos, hembras no barradas Y una hembra barrada. y hembras barradas. Qué feíto. En el caso de la drosófila, mosquita la fruta, ahí igual, pues, hay machos y hembras, XX y XY. Puede haber machos blancos, de ojos blancos, y machos de ojos rojos. Esta característica del cuadrito nos simboliza que es macho, Ah, ok. para que sepan, el pedigrí. Y la característica o el símbolo del circulito Es hembra. nos dice que es hembra. Es decir, si yo le quito esto, yo identifico que esta es una hembra de ojo blanco. Que se llama genograma. Ah, Eso es un genograma, se usa mucho. exacto. Otra característica es hembras con ojos rojos. Pueden ser X, es decir, homocigota o pueden ser heterocigota. Y esta es otra característica, la del más. Siempre me simboliza que es la característica silvestre. Lo tengan en consideración. La característica silvestre me dice que es la característica más común. Ya vimos las posibilidades. Entonces, el cuadrito que era, y el circulito era Hembra. Entonces vamos a cruzar un macho blanco de ojos blancos Ojos blancos con una hembra de ojos rojos.
vean las distintas posibilidades que pueden hacer, ¿no? Vamos a hacer la diferencia, el cruce recíproco. Y vean que ahí ocurre una diferencia solamente por haber cambiado el color en los sexos, ¿no? Sí. Y en este caso, se los nombro porque creo que en el examen pasado lo preguntaron y no. Pero básicamente es lo mismo, ya lo habíamos hablado. El caso de daltonismo es una herencia ligada al sexo del humano. Hay diferentes niveles de daltonismo. Nos vemos distintos otros colores, otros no. Eso es expresividad. Pero básicamente, en la característica o la patología de daltonismo, como va es un efecto ligado al sexo con el cromosoma X, volvemos al ejemplo que dimos. La señorita ya y yo somos hermanos y tenemos el mismo papá y el mismo mamá, que pueden padecen el daltonismo. Ella recibe 2 copias, es decir, que ella puede ser daltónica O portadora del daltonismo sin expresar el daltonismo, o libre de daltonismo. ¿Sí? Ella, como es mujer, puede ser esas 3 formas. Lo expresa y es daltónico. No lo expresa, pero lo porta. O simplemente es libre de daltonismo. El hermano puede ser daltónico, expresar el daltonismo porque recibe una copia, o simplemente ser libre de daltonismo. Vean que ahora yo solamente tengo 2 posibilidades y ella tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella tiene 2 cromosomas X y yo tengo un solo cromosoma X. O sea, el macho lo porta y lo expresa o no lo tiene. No, el macho o lo expresa. ¿O lo expresa o no lo Si no lo expresa? expresa, no lo tiene. O lo expresa o no lo tiene. Exactamente. La La hembra, la sospechosa, lo puede portar sin expresar. lo expresa si lo tiene. Es decir, que si en su X tiene el daltonismo. ¿Sí? O lo porta, ¿verdad? O sea, que esto vendría a ser como Lo porta, pero no lo expresa. O simplemente es libre de daltonismo. ¿Sí? En cambio el macho o lo tiene o no lo tiene. Y si lo tiene, lo expresa. O sea, eso está ligado también con Aquí nadie es daltónico. Hasta donde sabe. Es decir, que ella lo puede dar a sus genes, a sus hijos, pero él no. Porque Ella lo ¿dónde transmite, sabemos que pero son no daltónicos? tiene. En el semáforo. Claro, ven el Ajá. verde. Y en teoría, para eso no hacen el certificado médico, pero cuando eso se paga. Pero si lo hiciéramos, nos ponen los colores, el rojo, el verde, cómo lo ves, qué color lo ves. Y esas son las pruebas que hacen para el certificado médico, para poder conducir. Ajá, otra característica. Ya vamos por la segunda de 3. Herencia influida por el sexo. La primera era limitada, ligada al sexo, y eran los genes que estaban, que daban una característica, y eran genes que estaban en los cromosomas sexuales en la región no homóloga. O está en los cromosomas sexuales, pero en la región homóloga, o está en los cromosomas autosómicos. Es decir, tanto el macho como la hembra reciben 2 copias. Ah, pero entonces ¿cuál es la diferencia? Que este está influenciado por la fisiología. ¿Y en qué fisiología? En el estado hormonal. Un ejemplo básico es la calvicie. Normalmente, ¿quién es calvo aquí? ¿Quién? ¿Vos? Él es calvo. Es una bendición. Ajá. O sea, así, ¿no? Pero dale tranquilo. Ah, no, eso va a filmar. Ey. Eso va una obra que va a Claro, no tomar. te ves muy lejos. Eso es una obra que va a tomar. No, pero esa va por salida. Pero ¿cuántas mujeres son calvas aquí? Ah, no, esta ya terminó la obra. Yo estoy esperando que después modelo para que quede completamente claro. Pero ¿cuántas mujeres son calvas aquí? No, calvo
son las calvas, se nos cae el pelo, no. ¿Se refiere a que normalmente no son calvas? No. Sí, vean aquí. Si vamos a la población en este estudio, en aquel no es calvo, ¿verdad? Si vamos a la población de estudio, normalmente dicen cuál es calva, ninguna es calva, no. Es muy raro ver una mujer calva. Pero si vamos a los machos, coño, aquel ya está trabajando, va empezando. Este va a empezar, ¿verdad? Ya yo terminé, me falta es pintura, nada. ¿Verdad? Aquel señor que está allá y aquel señor que está allá no están libres de pecado. No sabemos. No sabemos porque yo también tengo bastante pelo. Yo también tengo bastante pelo. Entonces, vamos a ver. No, ni eso ni que es lo que hagáis. Ni que hagáis lo que hagáis, porque eso es sí o sí vas a hacer. Al menos que te pongáis el implante de pelo. Muchas veces. ¿Ah? Está bien, está en el Playbook. Pero lo que intento que entiendan, esa característica va aquí, influenciada por el sexo. Vean que la mayoría de las hembras no tienen, pero muchos de los machos sí tienen, o es más común en machos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? El estado hormonal. No, porque entonces es una característica que no va en el cromosoma sexual en la región heteróloga, no homóloga, sino va en la región homóloga, como puede ir en los autosomas. Entonces, esa característica del cromosoma sexual no va referente aquí. La diferencia que hay entre nosotros, los distintos varones, y la hembras, es nuestro componente hormonal, en este caso. Nosotros tenemos más testosterona que ellos. ¿Sí? Entonces eso ayuda a que quedemos calvos más rápido. O sea que mientras más calvo, más testosterona tiene. Puede ser. Sí. No necesariamente, pero Cuando hay una sobrecarga de testosterona, pero en ese caso. según las características que estén, por ejemplo, nosotros podemos ser heterocigotos o homocigotos. ¿Sí? Tanto en la homocigosis, la mujer o el hombre expresan la calvicie. Pero en heterocigosis, un solo sexo expresa la calvicie. Por supuesto, me imagino que llegan a la conclusión de que es el macho, el hombre, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es influencia del nivel de testosterona. Eso puede ser que su hijo salga calvo. Es posible. Eso va a depender mucho. ¿Ah? No, que es calvo. No va a salir calvito, ¿no? Ya sale con más pelo que... Ajá. Puede ser, dependiendo de la mamá, ¿no? En este caso, que la mamá le va a transmitir. Yo le voy a transmitir a mi hijo, ¿no? Hay que ver cómo es la mamá y cómo es el papá de la mamá. Los abuelos de por mi lado, ya estoy seguro que soy heterocigoto. ¿Entendés? Yo soy heterocigoto para calvicie. Es fijo. Creo que de los 21 quedé calvo. ¿Los 21? Sí. ¿Por qué? Porque la maquinita de cortar pelo la tengo desde como a los 20. Mi abuelo es calvo, pero. Que cuando uno la... Profe, Yo vuelvo a ir para ese examen raspado y te ni vengáis. Ni vengáis. mi abuelo es calvo. Un tío es calvo. La persona me queda porque los años se me salen el pelo, pero mi otro tío. Exacto, porque entonces es la combinación de genes. Te pongo el ejemplo mío. Yo soy calvito. Principio práctico, no, principio práctico. Pero usted se le vio un poquito, que no se le nada. No, pero escucha. Mi papá no es calvo. Mi papá tiene pelo. Sí. Pero un tío de mi papá y el papá de mi papá son calvos. ¿Sí? Ajá. Pero él no es calvo. Mi papá no es calvo y sus hermanos no son calvos. Usted fue de la mala suerte. ¿Ah? Usted dudó todo hasta que vio genética. ¿Cómo la ves? Mi mamá no es calva. Pero su papá es calvo. Tiene el mismo patrón de calvicie que el mío. Ya, el perro más flaco. Eso es así, para que lo entiendan. Sí, sí. Y ahorita lo vamos a ver. Eso va en la parte autosómica, perdón, la región homóloga. Esta característica que es influida por el sexo va, a diferencia de la ligada al sexo, son las características que van
o los genes que están en la región no homóloga del cromosoma sexual, homóloga del cromosoma sexual, o en los cromosomas autosómicos. ¿Sí? Ambos sexos reciben dos. ¿Sí entendieron con la explicación? Eso, Bastante. Con respecto a lo del daltonismo, ¿qué diferencia en eso? Que el daltonismo va a la región no homóloga del cromosoma sexual. Tiene una característica ligada al sexo. Ajá. Esa va a la región homóloga. Por supuesto, podemos trabajar a través de la herencia mendeliana, que es lo que estábamos hablando. Que mi papá no es calvo, pero tiene tío calvo, pero mi mamá sí, somos heterocigotos o homocigotos, en cambio la hembra es homocigota para que sea calvo. ¿Sí? Esa característica que uno domina sobre el otro, o la expresión de esos genes, es la herencia mendeliana básica. Tema 3. Entonces, la herencia influida por el sexo puede darse tanto por genes ubicados en la región homóloga como por aquellos ubicados en los autosomas. Una característica en las aves es el plumaje. ¿Sí? Donde en la gallinita se puede expresar de una manera y normalmente en el heterocigoto es que varía por influencia de las hormonas. Aquí está el ejemplo. En los humanos el gen de la calvicie exhibe dominancia en el hombre, pero actúa de manera recesiva en la mujer. Para que el hombre y mujer sea calvo tiene que ser homocigoto dominante. Si usted es homocigoto dominante, vaya comprando peluca. Pero si es heterocigoto, va a pasar lo siguiente: usted no va a quedar calvo, pero puede transmitir la calvicie al niño. Ay, pobrecito. ¿Sí? Y si es hembra y el papá transmite también es heterocigoto, la hembrita recibe esta copia, por ejemplo, por ser el perro más flaco, recibe este óvulo suyo, recibe este espermatozoide y por consiguiente va a ser no calvo, pero si recibe este y recibe este, va a ser calva, la hembrita, porque va a ser de grande cero, como cigoto dominante. Pero tiene más posibilidad, así como las mujeres aquí, de que no sean calvas. Porque normalmente, entre estas tres posibilidades, el macho queda calvo en homocigosis dominante y en heterocigosis. Pero la hembra solamente queda calva en homocigosis dominante. ¿Sí? Por eso hay mayor probabilidad de que los hombres sean calvos. Ese no lo sigo explicando porque ya me hice. No, ya no. El gen de la barba es lo mismo. Ay, papá. El gen de la barba es lo mismo. En las cabras. Entonces, en homocigosis dominante, tanto el macho como la hembra presentan barba. En heterocigosis solamente el macho presenta barba y en homocigosis recesiva ambos presentan barba. Es decir, que si ustedes ven una hembra, a pepa de ojo, La mujer barbuda. ven una hembra con barba, una cabrita con barba, y se ve, este es hembra, automáticamente ustedes saben que es homocigosis dominante esa cabrita. Ella tenía barba. Oye. Ajá. Y esta característica también se comporta de la misma manera que esto. Los arcillos. O zarcillos o mamelos se comportan de la misma característica. Tiene una característica influida por el sexo y se la presenta de esa misma manera. ¿Estamos claritos con esto? Sí. ¿Ya vieron diferencia entre ligado y influido? ¿Y cómo es la diferencia? No, ya. Pregúntate eso, Ya porque conecté, no, te lo ya pregunto. conecté, ya conecté. Te lo pregunto para que este no se sabe. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Influida por el sexo, está en la región homóloga y en la otra, en la región no homóloga. De los Y cromosomas. ese influida por el sexo también puede estar en la región homóloga como en los autosomas. Es importante que digas eso. En la región homóloga y en el autosoma. Y el Siempre que esté en la hígado. Y en el hígado
solamente en la región No. de los cromosomas sexuales, en la región de esos cromosomas, en la no homóloga. Pero solo no se puede. Solo los sexuales, porque los únicos que no tienen regiones, son los únicos que tienen regiones homólogas y no homólogas. Herencia limitada al sexo. Ya vimos la diferencia entre ligado al sexo e influido por el sexo. En influido por el sexo, una es esa característica y otra es que lo determina el componente hormonal de ese individuo. Si es macho, tiene más testosterona, si es hembra, tiene menos testosterona, o según lo que es la característica. El limitado por el sexo sigue siendo características que pueden estar en la región homóloga de los cromosomas sexuales o en los cromosomas autosómicos, pero están limitados a un sexo por las características anatómicas. ¿Qué se te viene a mente? Está limitado por la anatomía del físico del. Ya te digo que. No, pero es que también era por lógica. Y se lo sabe, y en el examen no lo creo. Ah, Ese es su meta, ese es su meta. profe, no lo mismo. Porque uno era la presión que le mucha, pero ese es su meta. Y le he dicho cuáles son las fallas, ¿no? Y yo le he dicho cuáles son las fallas. Yo pasé por donde está el pupitre, donde está él, yo pasé también. Donde está vos, yo pasé también. Uno tiene que aprender de sus fallas. Entonces, la diferencia entre las tres, ligado al sexo, van solamente cromosomas sexuales en la región Homóloga. no homóloga, en la limitada al sexo. Ah, ok, sí. En la influenciada por el sexo, va la región homóloga, los cromosomas sexuales o las autosomas. Y está influenciada por el componente hormonal del individuo. ¿Sí? Por ser macho o por ser hembra tenemos distintas cantidades de hormonas. Y en la limitada al sexo, si se ponen a ver, el concepto es muy parecido a la influenciada por el sexo, porque son características que están en la región homóloga de los cromosomas sexuales o en los autosomas, pero solamente su expresión se da en uno de los sexos por las características anatómicas. Ejemplo, producción de leche. El macho y la hembra tienen genes. Tienen genes para la producción de leche, pero solamente lo expresa la hembra, porque es la que tiene que las glándulas mamarias. ¿Sí? El huevo solamente lo expresa la gallina porque es la que tiene el oviducto o el aparato que produce el huevo. Entonces, cuando la penetrancia de un gen en un sexo es cero, se dice que este rango es limitado al sexo. ¿Sí entendieron este pedacito? Sí, y lo vean la diferencia con la calvicie. La penetrancia de la calvicie, de la característica de la calvicie, no es cero en un sexo, porque ahí es más calma. En este sí, en un sexo es cero, pero en el otro se expresa. Ejemplo, producción de leche. Aquí hay una característica de genes holandres y son aquellos donde solamente los machos transmiten eso, porque son genes del macho. En los pollos tienen un gen recesivo para plumaje de gallo. Ven que el macho puede ser con plumaje de gallina o con plumaje de gallo, pero la hembra solamente es plumaje de gallina. Entonces la penetrancia en ese sexo de esa característica es cero, porque siempre va a salir con plumaje de gallina. Genes holándricos. Si una característica está determinada por un gen holándrico, es decir, un gen que solamente está en el cromosoma Y o en el cromosoma del macho, en una especie determinada donde el macho es heterogamético, esa característica solamente aparecerá en el macho de esa especie. Por ahí creo que hay un ejemplo de colmillo. Solamente aparece en macho. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, ahí terminamos la clase de hoy. Son las 10, perfecto. Un break de 20 minutos.